quería preguntarle a los tres, en realidad, pero desde luego cada uno desde su lugar diferente, ¿no? Patricia en representación del Ministerio Público, Fernando Peñalosa en representación también del Estado, pero en la parte acusatoria y directamente como víctima de un secuestro y de una detención ilegal, el señor Roberto Vélez, acerca de la dimensión política que denotó este debate, no en lo que digo en cuanto al funcionamiento, sino a lo que reveló. Por ejemplo, de las dos causas más grandes, de las causas llamadas colectivas, la persecución a militantes del Partido Comunista Marxista-Leninista en diciembre de 1977 y lo que se conoce como la causa Galamba, que fue toda una serie de caídas en mayo de 1978 de un grupo de militantes que estaban perseguidos de hacía por lo menos más de 2 años a raíz de su militancia mayormente en Montoneros, venían en general del ámbito del socialismo, se volcaron hacia el 74 Montoneros y allí fueron perseguidos hasta que fueron asesinados, desaparecidos en mayo de 1978 en vísperas del Mundial. Por estas dos grandes causas los imputados fueron condenados a prisión perpetua. Se trabajó desde ese punto de vista por ustedes, por las partes acusadoras, dando cuenta de eso y que lo que no se debe hacer justamente es atomizar las causas. Quería preguntarles puntualmente cómo lo ven esto y además hacia el futuro para terminar de dar cuenta de las decenas de causas que aún quedan por tramitar en la justicia mendocina. Sí, es muy importante este tema de no atomizar las causas, porque estos hechos tienen cierta particularidad. Es que, como ya sabemos, ustedes saben bien, se dieron en un contexto histórico, social, político, que vivió nuestro país desde antes del golpe. Se generó antes, ya se sabe, al inicio de la década del 70, se empezó a hacerse más notable fines del 77, ya en el 75 era bastante notable, bueno, y a partir del 76, con el golpe militar, que se extendió hasta el 83, se recrudeció este contexto. Entonces, si uno toma los hechos aislados, no tan solo corres el riesgo de que te encontrás a veces con pocas pruebas, eh, sobre todo difícil de reconstruir lo que pasó en un hecho aislado. En cambio, cuando lo tomas en su conjunto, hechos que evidentemente te permite darte cuenta y acreditar lo que hablábamos más temprano, especialmente con Fernando, de que había un plan. Esto se tiene que entender como un plan sistemático de represión, de ataque generalizado a un sector de la población civil, ¿no? Entonces, es muy importante entender qué sucedió en ese contexto. Por eso, y ese plan consistía en estos casos puntuales que vos has referido, justamente en hacer una inteligencia previa de quiénes eran los militantes o simpatizantes, o que participaban en forma activa en determinados grupos políticos o ideológicos, como lo queramos llamar, para poder atacarlos directamente a ellos. Por eso estos operativos se realizan en un periodo de tiempo determinado. Normalmente entre 5 y 10 días se realizaban los operativos de todo un grupo de personas. Y en general, a medida que vamos estudiando las causas, que se van leyendo los expedientes, que se cuentan con distintos testimonios, a lo largo del tiempo nos damos cuenta que en la mayoría de los casos siempre obedeció a ese patrón. Eran operativos cuya inteligencia se hacía antes y finalmente se llegaba al secuestro de las personas en este caso. Por eso, bueno, es importante, como lo que vos nos preguntas, es esto, de que la no atomización de causas y verlas en su conjunto nos permite encuadrar estos hechos dentro de ese contexto que fue el que se creó, el que se armó para que estos hechos pudieran tener lugar.
Roberto, tus denuncias, pero además en tus trabajos de investigaciones, porque realmente sos un impulsor tanto de tu causa como la de tus compañeros, pero además investigás, das cuenta de las relaciones y de los responsables. Es marcada la persecución previa y la inteligencia que ya se había hecho, por ejemplo, en tu caso, porque ante el mismo tribunal comentaste en el anterior proceso lo habías hecho justamente que ya había sufrido, venía sufriendo la persecución por parte de los grupos de tareas. ¿Qué tenés para comentarnos al respecto y justamente este enfoque que tiene la justicia en dar cuenta de las afinidades que tenían entre sí los militantes para explicar cómo fue que se produjeron las persecuciones? Yo hacía referencia recién a los desafíos, es decir, porque acá lo que importa es consolidar este proceso y se consolida legalmente, judicialmente, pero por sobre todas las cosas socialmente. Va a ser muy difícil desandar el camino de un siglo de persecuciones. Esto no comenzó con la dictadura del 76, comenzó a principios del siglo pasado, con la ley de residencia, luego con la incorporación institucional de policías en el 30 con el golpe de Uriburu, en el 43 con el otro golpe, con la federal persiguiendo militantes políticos y sociales, en el 55 con la Libertadora. Luego el 66 y 72 que yo viví intensamente y luego la de 76 82. Ha sido un siglo de persecución política. Entonces, hay una cultura de carácter autoritario instaurada desde el poder político militar con asociación de civiles. Nosotros nos encontramos con un discurso de un ministro civil en la policía de Mendoza del año 60, exhortando la lucha contra el comunismo, que no era la lucha contra el Partido Comunista, era la lucha contra los sectores progresistas, contra los comunistas, contra el peronismo que tuvo proscripto del 55 en adelante, y contra todos los sectores que luchaban por una razón u otra, por demandas de carácter social o demandas de carácter político. Eso pone en evidencia la necesidad de estar juntos. Yo cuando caí en comunicaciones me encontré con López Quiroga, que era secretario privado de Martínez Vaca, Lópezito, y me abrazó y me dijo, hace unos años estuve acá con tu hijo. Entonces, si no aprendemos esto, entonces lo que nos ha pasado significa que debe producirse un viraje de 180 grados en relación a todo eso. Y para hacerlo tenemos que estar juntos, yo no tengo la menor duda. Es decir, de poner las cuestiones de carácter secundario y abrevar las cuestiones fundamentales. Y las cuestiones fundamentales son las vinculadas con la vida de la gente y la seguridad de la gente. Y esto afortunadamente nos encuentra juntos y podría de ninguna forma, es decir, pueda aceptarse indiferencia frente a la situación que ocurre, pero tenemos que ser conscientes que nosotros de alguna manera vivimos un microclima. Hay que ver qué es lo que pasa con la sociedad. Hay mucha gente que vos hablás y te dice, no, con los militares estábamos mejor. Las críticas que uno ve despiadadas hacia el oficialismo sin reconocer absolutamente nada, ¿y cómo van a estar contentos? Es lo que pasó con Alfonsín. Yo tengo mi enorme diferencia con Alfonsín, por muchas razones. Pero no puedo dejar de reconocer que sentó en los banquillos de los acusados a los responsables fundamentales. Y que estos juicios tienen como fundamento aquello, porque se tomaron las denuncias nuestras en la CONADEP hace muchísimos años. Entonces la ciudadanía democrática, auténtica, porque también hay muchos impostores, tenemos que estar muy juntos para defender este proceso y profundizarlo. Esa es mi reflexión. Fernando. Creo que en relación a lo que preguntabas también recién, se develan varias cuestiones. Primero, bueno, Patricia ya adelantó el tema de esta necesidad que teníamos, que el tribunal en la sentencia va definiendo, de no atomizar las causas, reconocer la existencia de grupos y esencialmente reconocer la militancia política como única causal de persecución. Esto es importante porque no es extraño leer incluso en los comentarios de las notas periodísticas que, por ejemplo, hoy podemos ver en los diarios, en los sitios digitales, en relación a que, bueno, ¿y cuándo se va a juzgar a los montoneros o cuándo se va a juzgar
Yo la verdad que llevamos la contabilidad de las audiencias, no la tengo, pero creo que fueron cerca de 100 el juicio anterior, 40 a este juicio. No estuve yo en San Rafael, pero por lo menos en mi experiencia, 140 audiencias. No escuché ni un solo testigo, no he advertido en los expedientes que hemos leído ni una sola prueba que posibilite al menos abrir siquiera un ápice de sospecha respecto a alguna de las personas que fueron perseguidas. Yo creo que esto es relevante. Me parece que no tiene ningún... Primero, creo que son totalmente infundados, bueno, como Roberto decía recién, son resabios de cierta concepción totalitaria, nada más, sin fundamento. Si eso me lo dice alguien que estuvo en las audiencias, que conoce los expedientes, o tiene cierto asidero, algún tipo de denuncia de ese tipo. Más allá que estoy convencido que no hay ningún tipo de delito en relación a eso, ya lo ha dicho la Corte, no lo digo yo. Pero bueno, esto también entonces demuestra o correlato lo que Roberto dice. Existe este resabio todavía en la sociedad y es muy fuerte. Yo reconozco que es muy fuerte y es lamentable porque es fruto de la desinformación. Es fruto también o una consecuencia de que los medios a esto no interese. Radio Nacional, la única que yo he visto en todas las audiencias dándole cobertura al tema. El resto de los medios fue el primer día, fue cuando declaró Morelato y fue ayer. Sí. Bueno, esto quiere decir mucho. ¿A dónde ponen los sectores económicos que tienen su medio? Déjame agregar, Fernando, y Telam. Telam hizo alguna, además del blog de los organismos de derechos humanos, no lo hemos mencionado en todo el programa, Telam hizo una cobertura esporádica, pero hizo, es decir, la presencia del Estado también en lo que tiene que ver en la comunicación de la justicia, además de la radio, por ejemplo. Bien, hablaba de los que yo conocí, al menos, o de los medios que yo, de los pocos medios que yo leo. Bueno, veo que los intereses que representan esos medios, evidentemente no les interesa qué es lo que pasó. No, es una mirada superficial que tiene que ver con criterios de noticiabilidad y venta, ¿no? Está claro. Sí. Continuamos en todas las voces. Enseguida vamos a tener una charla telefónica para ir cerrando este tercer bloque. No sé si queda algo más. No, preguntar. ¿Cómo viene la cosa ahora? Sí, lo que hay viene... una instancia de apelación. Sí, ahora cuando el tribunal le fijó 40 días y dentro de esos 40 días tienen que dictar los fundamentos de la sentencia, es decir, los motivos y los argumentos por los cuales consideraron responsables y por los cuales también absolvieron, y tanto la defensa en el caso de las condenas y las partes acusadoras en las partes que no estamos de acuerdo, se abre un periodo de tiempo para que presentemos recursos de casación. Eso, ahora que hablaste de las defensas, en este juicio vimos una defensa activa sobre uno de los imputados, Morelato. ¿Cuánto influyó esto? No creo que en el tribunal al menos o en el resultado. No, digo, claro, sí, por ahí hasta ayer escuchaba a gente ahí rodeando tribunales que desde una mirada quizá un tanto inocente o ingenua decían el que pagó un abogado se vio beneficiado. Esto no tiene ningún asidero. Incluso creo que la labor que llevó a cabo la defensa oficial fue realmente muy buena, muy respetuosa, se trabajó muy cómodo con ellos, con mucha seriedad. Lo digo específicamente en relación a la defensa oficial, independientemente del resultado de la sentencia. Y hay que decirlo y hay que reconocerlo, el buen trabajo que se hace desde la Defensoría Oficial. Seguramente. Sí. Para cerrar esta mesa, ya vamos a dejar un espacio para que nos digan su reflexión final acerca de cómo ha sido esto, que además se dio en víspera del 24 de marzo. Vamos a estar ahora en comunicación, estamos en comunicación telefónica para quien va a ser el 24 de marzo más especial de su vida, porque después de 35 años y 3 meses hubo justicia para Walter Domínguez y Gladys Castro, que estaba embarazada de 6 meses. Walter Domínguez es el hijo de María Domínguez, nuestra madre, una de nuestras madres emblemáticas, una de nuestras madres de la plaza. María, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, María. ¿Qué tenés para contarnos? ¿Qué tenés para decirnos? ¿Cómo te sentís desde ayer?
le contamos a la audiencia que además de su lucha incansable, que es reconocida y referente, además no dejó nunca de asistir a las audiencias y de acompañar al resto de las madres. Bueno, que sentimos mucha emoción y por lo menos un poco de tranquilidad, porque yo creo que los veredictos han estado bastante bien, menos uno. Sí. Pero bueno, hay que seguir y por lo menos hemos conseguido esto, cosa que nosotros ya habíamos perdido la esperanza hace mucho de poder realizar este sueño de tantos años. 37 años llevamos ya pidiendo justicia. Entonces, bueno, y es bien, y después que esto es salud para la democracia, porque hay que tener memoria, porque lo que se olvida se repite, y este país es un país hermoso, un país donde todos podemos estar bien. Desgraciadamente ha estado muy mal gobernado, y encima con todas las dictaduras que hemos tenido, pero bueno, ahora esperemos que ahora los jóvenes que participan de la política y que los que quieran hacer política, esperemos que sean políticos como debe ser, políticos con solidaridad, que actúen con solidaridad, con ética, moral, y bueno, de esa forma a lo mejor podemos tener el país que todos soñamos y que soñaron nuestros hijos. Seguramente, María, seguramente. ¿Estás preparada ya para el día de mañana? Como siempre, seguramente estarás a cargo de cerrar el acto, la marcha que concluye en el D2 después de las 18 horas en este nuevo 24 de marzo. Sí, pero estoy muy nerviosa. Sí. Muy nerviosa y un poco cansada. Sí, claro. Yo me hubiera encantado ir ahora a la radio, pero la verdad que esta tarde estábamos de antes invitada a otro evento, que gracias a Dios hay muchas cosas. Estos últimos años han habido muchos eventos que recuerdan lo que pasó en este país, que es lo que hace falta. Bueno, y quería felicitarlos por el programa, muy bueno, muy buen programa, muy bien los participantes que estuvieron ahora, la verdad que los felicito. Bueno, María, muchísimas gracias, te abrazamos acá, nuestros invitados, Patricia, Roberto, Fernando también te mandan un abrazo muy grande y desde luego nos estaremos encontrando mañana. Bueno, muchísimas gracias, chao. La María. La María, la más linda de todas. Totalmente. Bueno, reflexiones finales porque nos tenemos que ir. Bueno, por empezar quiero agradecer la invitación a esta mesa y realmente felicitarlos por el trabajo que ustedes hacen. Como dijo Fernando, este es el único, o al menos el medio que más se preocupa y demuestra compromiso con su trabajo. Básicamente que es de comunicación social, y es muy importante que a través de los medios llegue a toda la sociedad lo que está pasando. Esto también es parte de nuestra historia pasada y presente, y es importante para nosotros, sobre todo para las generaciones posteriores a nosotros, que tienen que saber lo que pasó, cómo pasó y qué está pasando ahora y qué puede seguir después de esto. Es muy importante. Entonces, bueno, quiero felicitarlos públicamente por el trabajo de ustedes, que es impecable, y nosotros creo que todos continuamos con las ganas y la seriedad que nos tomamos nuestro trabajo, cada uno desde su lugar. Aquí concluyó una etapa más de nuestro trabajo, pero se inicia otra. El lunes continuamos trabajando con lo mismo, investigando a los fines de dar una respuesta a las víctimas, a los familiares de víctimas, a toda la sociedad, y de cumplir con la función que en mi caso específico tengo, una función pública,
que es de colaborar con la administración de la justicia, que es importante, no porque yo esté ahí, sino porque es el recurso más importante que tiene todo ciudadano que se ve avasallado en sus derechos fundamentales. Y es muy importante que la justicia esté y se ocupe de todas las violaciones de derechos humanos, tanto de las que se dieron en el pasado como las que se pueden dar en el presente. Entonces, por eso es el compromiso nuestro, ¿no?, de continuar con esto exactamente igual como se hizo al principio. No termina esta tarea, continúa, esto continúa. Sí, y con un gran equipo que tienen desde el fiscal Dante Vega. Exacto. Y un gran Dante equipo de la gente, el verdadero Dante. El Dante de la Exacto. gente y un gran equipo de chicos muy jóvenes que también están trabajando. Exacto. Dante realmente es un referente para nosotros, una persona que nos apoya, confía en nosotros y el equipo que hemos formado es muy lindo, como vos decís, hay mucha gente joven y eso es rescatable y es realmente muy satisfactorio verlo. Y bueno, por eso entonces vamos a continuar con la tarea que tenemos a cargo. Brevísimo. Fernando. No, bueno, también agradecerle a ustedes, no tenemos mucho más que decir. No se disguste con Peñalosa, con García Arena, digo. No es un problema de ustedes. ¿no? Agradecerle a ustedes la cobertura, agradecer la información al blog, ¿ah? Y bueno, y reconocer a quien tienen también acá en este lugar a Rodrigo Sepúlveda, que bueno, si hay una causa, por ejemplo, que la que hoy nos genera más conflictos, discusiones y demás, y podemos estar dando esta discusión, bueno, es gracias a su trabajo de investigación, me refiero a la investigación en relación a Morelato. Sí. Bueno, hay que tener valentía para hacer lo que él hizo, en un momento en el que no existía esta actual coyuntura y el escenario era desfavorable. Sin embargo, gracias a ese trabajo de investigación, hoy podemos estar teniendo esta discusión y bueno, y se pudo llevar a juzgar y condenar a alguien que hasta ese entonces era un anónimo y era una de las personalidades, entre comillas, de la seguridad privada en la provincia de Mendoza. Y hoy está preso. Y hoy está en la penitenciaría junto con las personas que tienen que estar ahí. Grabá Sepúlveda, grabá Roberto Vélez. Bueno, dos cosas muy breves. En relación al llamado de Ángela, yo en verdad no la conocía por Ángela. Yo sabía que se llamaba Mabel, era efectivamente la hija. Sacamos la máscara. Sí, a no sé, Ángela. será un nombre. Bueno, el tema es el siguiente: la madre de ella, Petra Montemayor, militaba en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que en aquella época era la única organización, que hoy afortunadamente hay muchas organizaciones. Y era de las personas, de las mujeres que trabajaban arriesgándose con una enorme valentía, llevándole a los presos durante años y años la comida a las cárceles, solidarizándose. De tal manera que, bueno, me posibilita hoy que le rinda homenaje a la madre, que fue una pionera como otra del trabajo por los derechos humanos. En segundo lugar, el problema de los 24 de marzo. Es decir, el 24 de marzo no es para hacer solamente catarsis. 24 de marzo deben ser todos los días. La memoria no es suficiente. Como se ha manifestado acá, hoy tenemos problemas en las comisarías, en las cárceles, en el COSE, y estas son violaciones de los derechos humanos que se producen hoy. La obligación nuestra para los compañeros que no tenemos es levantar su bandera. Y no solo recordar los 24 de marzo, pelear contra los torturadores que todavía existen en el Estado a consecuencia de que hay una política no tan firme para enfrentarlos y ponerlos en su lugar. Y agradecerles, como han hecho mis compañeros de panel, esta actitud de ustedes, que la agradezco, y además por las empanadas y porque hacía mucho que no venían. Roberto, muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Patricia, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Como siempre, las puertas de la radio pública están abiertas. Vamos a un mensaje y enseguida viene la música en vivo. Horacio Martínez, el jujeño. Yo quiero agradecer a Patricia Santana y a Fernando, que gracias a ellos, con su simpleza, nosotros expresos, familiares y todos los que tuvimos nuestros testimonios sobrevivientes, estamos en esto. Así que gracias por ponerle el pecho, los amo. Un beso grande. Roja.